Ok. Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bendecidos. Amén. Amén. ¿Cómo ha estado su semana, jóvenes? Cuéntenme. Bien. Está bien. Me alegro mucho. Ok, jóvenes. Para comenzar la palabra, quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Quién ha tenido la mala experiencia de, en alguna oportunidad, ahogarse en la playa? Gracias a su mano, siempre. La mayoría, ¿verdad? La mayoría ha tenido la desagradable sensación de estar ahogándose. Cuando pasa eso, ¿qué es lo que sienten ustedes? Pues en ese preciso momento, ¿qué pueden sentir? Desespero, ¿verdad? ¿Qué más? Ok, no, es verdad, ansiedad. Muchas cosas sentimos en ese momento que no son agradables para nosotros. Sentimos muchas cosas feas. Y es como dijeron, sentimos ansiedad, pero también sentimos desespero, ¿verdad? Y el desespero nos lleva al miedo, ¿verdad? Al miedo de, como dijo Nazaret, me voy a morir, no voy a salir de aquí, ¿cómo hago? Tantas cosas. ¿Por qué? Porque cuando estamos cerca de la orilla, el agua llega hasta el pecho, sentimos la tierra, sentimos la arena, nos sentimos seguros, porque pisamos, nos sentimos confiados, ¿verdad? Ya cuando el momento que vamos a retrocederlo, que dejamos de sentir la arena y empezamos a sentir esa agua fría, que a veces era como un poquito de medito, está más atento a lo que va a pasar. Ya cuando ya eso pasa el agua, que no sabes nada, te hundes, caen en la desesperación y el miedo. Ante ese quiero que mires su rostro para orar y dejar la palabra en manos del Señor. Bendito Padre Celestial, Señor Jesús, Dios amado, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios. Te quiero pedir, Padre, que seas tú, Dios bendito, durante el día de hoy, Señor. Que seas tu Padre, hablando, Señor Jesús, a través de mí, Señor. Solo soy un instrumento tuyo, Padre, para llevar tu palabra. Sé tú, Padre, no poner tu palabra en mi boca, Señor, que sean palabras de hombre, Señor Jesús, sino que vengan de ti, Señor. Habla, Padre, a cada uno de estos jóvenes, Señor. Habla a mí también, Señor Jesús. De tu voluntad, Padre, se haga en este lugar, Dios amado, y que tu presencia sea el centro, Padre, con poder que sacamos diferentes, Padre, de manera mundial, Señor. Todo, Padre, vamos sabiendo y confiando lo que tú vas a hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El título de esta palabra es: si te hundes, Él te levantará. Porque le hice esa pregunta de que si se hundían o que había una experiencia de ahogarse. En Mateo, quiero que me acompañen en sus Biblias, en el libro de Mateo, capítulo 14, del versículo 22 hasta el 33. Sé que son varios versículos, pero son necesarios para entender lo que el Señor quiere hablar en el día de hoy. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Que es palabra de Dios. Y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Cuando el viento es contrario a la dirección de las olas, se le conoce como mar picado o fondo, mar de fondo, que es cuando las olas hay muchas olas, hay muchos vientos, hay truenos, muchas cosas. El mar se conoce como el mar picado, cuando el mar se pica. Siguiendo con el versículo dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. ¿En qué momento Jesús fue hacia ellos? En la cuarta vigilia, ¿verdad? ¿Y fue como? Caminando sobre el mar. Y dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, o sea, tuvieron miedo, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis.
Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos estuvieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Okay. Para resumir la historia, Jesús y los discípulos estaban en una parte del mar de Galilea, ¿verdad?, llamada Betsaida. Ahí fue donde ocurrió el milagro de los panes y los peces, la multiplicación. ¿Saben cuál es? Ok, que se multiplicó los panes para tantas personas. Bueno, luego de pasar ese milagro, ellos se iban a dirigir hasta la otra parte del barco, que era Genesaret, que era el extremo del barco. Pero como había tantas personas, Jesús le dice a los discípulos: vayan, adelántense y yo los alcanzo después. Como que el Señor estuviera aquí y el Señor le diga: vayan hacia Guarena, pero váyanse todas a Guarena, yo voy a quedar aquí despidiendo a las personas y después me acerco para allá. Ok, los discípulos fueron, el Señor terminó de despedir a las personas y subió a un monte a orar, a hablar con el Señor. Mientras el Señor oraba, estaba en ese monte hablando con su Padre, los discípulos estaban en el medio del mar enfrentándose a una tempestad, enfrentándose a una tormenta, a las olas. Me imagino que tenían miedo porque decían: que no vamos a morir, no veo nada, está de noche, hay truenos, el agua, la barca se está hundiendo, tantas cosas que pueden pasar con su gente. Y para completar, dentro de esa escena, de repente ven a alguien caminando en el mar. Yo me imagino que ellos dijeron: hoy fue, ya me vinieron del Señor, me vino a buscar, me vino a buscar y me voy a morir. Creo que probablemente saben que tuvieron miedo cuando vieron a Jesús caminando. Que dijeron: un fantasma. Y Jesús dijo: no, un fantasma soy yo, no se asusten. Entonces, Pedro le dice: si eres tú de verdad, haz que yo camine sobre la agua. Vamos a ver si eres tú de verdad. Y Jesús le dice: ok, bájate y ven sobre mi camino. No me imagino, no lo dice la Biblia, pero yo aquí puedo mi imaginación ahora, que Pedro a lo mejor había dicho eso para que le respondiera, ¿verdad? Y cuando le dijo: bájate la camina, yo creo que Pedro tragó profundo. Digo: bueno, algo complicado. Y cuando decía que el Pedro había dicho: no te bajes, cuidado, está bien. Y si te hundes, tantas cosas. Pero Pedro, como ya se lo había pedido a Jesús, tuvo que bajarse de la barca. A lo mejor se bajó con miedo, con temor, pensando, no sé, tantas cosas. Pero Pedro se bajó de la barca y cuando se bajó, quedó de frente con Jesús, bien, ¿verdad? Y vio que estaba parado, o sea, que en verdad era Jesús porque estaba caminando, estaba parado sobre las aguas. Entonces Pedro empezó a caminar. Me imagino que viendo al frente, viendo. Empezó a caminar, viendo a Jesús. Pero llegó un momento en eso de seguir caminando sobre las aguas. Me imagino que ya estaba acercándose a Jesús, estaba cerca de él. Hubo algo que marcó una diferencia entre eso y el resto de la historia. ¿Cuál fue eso? Que Pedro dejó de ver a Jesús. ¿Para qué? Para voltear a los lados, voltear atrás. Dejó de enfocarse en Jesús y se enfocó en lo que estaba pasando a su alrededor, que eran olas, el mar está profundo, está tronando, hay rayos, mucho viento, no veo nada, no escucho nada. Al momento de Pedro enfocarse en eso y dejar de ver a Jesús, lo que Pedro estaba pasando, que era lo que estaba en ese gran milagro de caminar sobre las aguas, se acabó. Y su mente se llenó de ¿qué? De miedo, de temor. ¿Por qué? Porque dejó de ver a Jesús. Y ya el momento después que Pedro dejó de mirar a eso y volvió a ver a Jesús, ya no era el mismo enfoque. Ya no era lo mismo que estaba pasando cuando se bajó de la barca. Porque su mente ya la había traicionado, su mente se había llenado de temor,
de miedo por todo lo que estaba pasando. En lo que Pedro vuelve a ver a Jesús, que ya ve que su mente no está enfocada en él, empieza a hundirse. Y no se hunde poco a poco, sino que se hunde de una vez. Pero ¿qué pasa? Antes de Pedro seguir a Jesús, ¿a qué se dedicaba él? Como es que yo puedo decir a qué se dedicaba primero que seguir a Jesús. Ok, era pecado, exactamente. Y para ser pescador, es lógico que tú tengas que saber verdad. ¿Cierto o falso? ¿Cierto, verdad? Porque tú no pescas en la orilla de la playa. Tú para pescar, tener unos buenos pescados, una buena pesca, tú tienes que irte hacia lo profundo del mar. Y obviamente tienes que saber nadar. ¿Por qué? Porque no siempre el mar es tranquilo. Muchas veces el mar está agitado y puedes caer. Pueden tantas cosas que pueden pasar en ese momento y tienes que saber resolver. Porque si estás tú solo, tienes que resolver y tienes que saber nadar. Es como que si los abogados no supieran las leyes. O los médicos no van a atender a una persona y no de una enfermedad y no saben qué medicina. O sea, es ilógico. Tienes que para tú hacer algo, también tienes que saber resolver y tener conocimiento sobre lo que haces. Entonces, Pedro era pescador y por ende sabía nadar. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué le hice esa pregunta al inicio, muchachos? Porque en el momento de Pedro hundirse, ¿verdad? Él no pensó en reaccionar, en por lo menos agitar las manos, los pies, cualquier cosa para poder mantenerse a flote. ¿Por qué? Porque su cabeza estaba llena de miedo, su cabeza estaba llena de desesperación, su mente. Y lo único que dijo, lo único que sintió en ese momento es: Señor, sálvame, porque no podía hacer nada. Tenía mucho miedo en ese momento. Y el Señor en su misericordia le extendió su mano y lo levantó. Y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué dudaste si ya estabas caminando sobre el mar? O sea, ¿por qué? Si ya te habías hecho el milagro, ya se había hecho el milagro en Pedro, ¿por qué dudó? Y eso nos pasa mucho de nosotros hoy. Porque muchas veces le pedimos al Señor, o el Señor nos entrega promesa a cada uno de nosotros, incluyendo, porque la palabra tampoco de ustedes, como para mí, no para tener espada de doble filo. El Señor, ya habiendo cumplido su promesa, habiendo cumplido su milagro, lo que ustedes le pidieron al Señor, que para el mundo o incluso para ustedes era imposible. Era imposible, porque yo me imagino que para Pedro era imposible caminar sobre el agua. Pero si para Pedro era imposible caminar sobre el agua y pudo caminar, ustedes también a lo mejor son como Pedro, fuimos como Pedro, que le pedimos algo al Señor, o el Señor nos entregó algo a nosotros y no lo creíamos, hasta que empezamos a caminar sobre el agua, hasta que empezamos a ver que el Señor se había cumplido, hasta que empezamos a ver a nuestros familiares aquí en la iglesia, hasta que empezamos a ver cómo nuestro padre cambió, hasta que empezamos a ver cómo nuestra madre cambió, hasta que empezamos a ver cómo ya no mi familia me regañaban ni me maltrataban, sino que ahora me trataban con amor, cómo en la iglesia me dieron ese amor que yo no tuve. Ese es el milagro que a lo mejor muchos de nosotros vimos. Yo no sé, solamente el Señor conoce nuestro corazón. Pero ya estaba funcionando el milagro. ¿Por qué? Porque ya estábamos viendo a Jesús. Teníamos la mirada puesta en Dios. Pedro tenía la mirada puesta en Dios. Y estaba viendo lo que estaba sucediendo. Pero llegó el momento, el triste momento, que se desenfocó. Y se enfocó en lo que estaba pasando a su alrededor. Muchas veces el enemigo nos pone muchas cosas alrededor de nosotros. Que no puedes, que no vas a hacer eso. ¿Cómo tú vas a estudiar eso si tú no sabes? ¿Cómo tú vas a llegar a tal lugar si tú no sabes? O sea, tú no vas a hacer nadie en la vida. Y muchas veces eso nos llena la cabeza. Es tanto buscando dentro de la iglesia que eso nos llena la cabeza. Y nos quitan el enfoque principal que es Dios. Y se nos mete eso en la cabeza. No, de verdad no puedo. No sé cómo hacerlo, no sé cómo lograrlo, no sé cómo voy a estudiar eso, no tengo el dinero, tantas cosas. Y ese milagro que estaba ocurriendo se va, porque dejaste de creer, dejaste de poner la mirada en Dios, dejaste de enfocarte en lo que en realidad tenías que enfocarte, que es en Dios, te enfocaste en las demás cosas, te enfocaste en que tu familia no va a poder llegar a la iglesia, te enfocaste en que ese milagro de que tu mamá dejara de pasar por eso, o tu papá, era imposible. Empezaste a tener en tu cabeza
de que tú no ibas a hacer nadie en la vida. Y eso que estaba haciendo el Señor, o que está haciendo, o que en algún momento hizo, se fue. Porque ya te enfocaste en otra cosa que no es lo que el Señor quiere. Y en eso hubo algo muy clave aquí, sino que Pedro reconoció. Pedro reconoció que se está ahogando, que se está hundiendo. ¿Por qué? Porque dejó de ver a Jesús. Perdió el enfoque principal, que era Dios. Y le pidió: Señor, sálvame. Y el Señor en su misericordia extendió su mano y lo levantó. Y le dijo, lo abrazó, pero yo no puedo imaginarme que lo abrazó. Y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué dudaste? Ya estabas viendo lo que tenía, ya estabas viendo lo que tengo preparado para ti. ¿Por qué dudaste si ya lo que tú me habías pedido se te está cumpliendo? ¿Por qué dudaste si ya lo que tenías tú en tu corazón se lo cumplí? ¿Por qué sigues dudando? ¿Por qué sigues teniendo miedo de lo que pueda pasar? ¿Por qué sigues teniendo miedo de hablar con tu familia? ¿Por qué sigues teniendo miedo de acercarte a la iglesia? De acercarte a esa universidad que quieres, a ese lugar de trabajo que quieres. ¿Por qué tienes miedo si yo estoy cumpliendo el milagro en ti? Y el Señor dijo: ¿por qué dudaste? Y yo mientras hacía la palabra, yo decía: Señor, pero si tú sabías que esto iba a pasar, que esta tormenta iba a acontecer, ¿por qué no me enviaste solo? O sea, ¿por qué no te fuiste directamente con ellos? ¿O porque no le dijiste que se esperaran para que ellos se fuesen contigo? Y lo mismo le pregunto a ustedes: ¿cómo ustedes creen que el Señor los envió ellos solos y Él se quedó? Y llegó después, a la hora, casi al día siguiente? ¿Por qué piensan? Amén. Así como ese brillo, para probar su fe, para probar en qué ellos creían de verdad, para probar lo que estaban viviendo en ese momento, si en verdad pensaban y creían que el Señor iba a salvar de eso. Muchas veces el Señor pone cosas en nosotros, pone pruebas en nosotros para nosotros probar nuestra fe, para nosotros ver si en realidad tenemos el enfoque en Él, para ver si en realidad nosotros creemos que el Señor va a hacer algo maravilloso en nosotros. Y no es un día y 2 días, cuando son muchas pruebas que el Señor va a poner, y va a pasar días, meses, semanas, no sé, lo que el Señor tenga listo para ustedes. Va a pasar tanto tiempo, pero es para probar tu fe, para ver si en realidad crees que Él puede hacer ese milagro, para ver si en realidad creen ustedes, creemos nosotros que Dios va a hacer. Perdón. Por eso es que el Señor nos mandó a Él solo, para en realidad probar su fe, para probar que Él realmente existía. Después de esto, que el Señor lo levantó, después de eso lo levantó, dice que fueron a la barca, ¿verdad? Y en lo que entraron a la barca, el tiempo se calmó, el tiempo se reguló. Pero para poder llegar a la barca, tenían que caminar hacia la barca, ¿verdad? Pero mi intención no sea montar Pedro en el hombro. El Señor hizo otra vez que para poder llegar a la barca, Él puede volver a caminar sobre el agua. Si nosotros reconocemos, jóvenes, que el miedo nos ganó en algún momento, nos está ganando ahorita, si nosotros reconocemos que a lo mejor fallamos en dejar de creer en Dios, de tener el enfoque en Dios, el Señor en su misericordia, el Señor en su amor, te va a decir: no pasa nada. Si vuelve a creer en mí, tengo que traer el enfoque en mí. Y si tú no vuelves a creer en Dios, el Señor va a seguir haciendo el milagro. El Señor va a seguir haciendo lo que tiene listo para ustedes. El Señor va a seguir obrando en lo que ya ustedes han pedido. Porque claramente muchas cosas que tenemos en nuestra cabeza, muchas cosas que tenemos en nuestra mente las vemos imposibles. Incluso para nosotros que lo pensamos. Incluso para nosotros que tenemos esa esperanza de llegar a algún lugar, de hacer algo con nuestra vida, muchas veces dudamos. Pero ¿por qué dudamos si ya vemos que el Señor está obrando? ¿Por qué dudamos si ya vemos que el Señor está cumpliendo lo que tú le pediste, lo que tú mismo le pediste? El Señor hace lo imposible posible en nuestra vida. Y si nosotros reconocemos que el Señor hace eso, el Señor nos va a poner a andar otra vez en el milagro. El Señor va a seguir haciendo su milagro en su vida, en la vida de cada uno de ustedes, en la vida de sus familiares, en la vida de por las cosas que ustedes estén orando, las que ustedes hayan puesto al Señor como petición. El Señor lo va a seguir haciendo en cada uno de ustedes. Y al momento en que el Señor se montó en la barca, dice en el
versículo 33, entonces los que estaban en la hora acá vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente Él es Hijo de Dios. No solamente el que tú creas, el que nosotros creamos en Jesús y Jesús haga el milagro, va a ser beneficioso para nosotros, sino también va a ser beneficioso para las personas que nos rodean. Porque muchas veces las personas que nos rodean también nos meten cosas en la cabeza. Porque tú vas para la iglesia, o sea, que tú haces tanto en la iglesia. Tú eres un joven que disfruta tu vida. O sea, tú puedes estar haciendo, puedes estar en una piscina, puedes estar en la playa, disfrutando del momento porque vas para la iglesia. ¿Cuál es la necesidad de ir para la iglesia? O tú no vas a lograr eso, tú no vas a llegar a eso. Muchas veces personas que tenemos alrededor, los mismos familiares, pueden meternos cosas en la cabeza. Pero ¿qué pasa? Si nosotros seguimos manteniendo la mirada puesta en Dios, el enfoque puesto en Dios, el milagro que el Señor está haciendo en tu vida, que hizo o que va a hacer que las otras personas también crean que Jesús. Va a hacer que las otras personas también se acerquen a Dios y digan, wow, realmente con quien tú estás, a quien tú sigues, hace milagro. Con quien tú estás, a quien tú sigues, realmente cumple lo que te promete. Y muchas veces nosotros somos instrumentos, no solamente para nosotros tener el beneficio del milagro, sino para que las otras personas también lleguen a los caminos del Señor, para que otras personas también lo alaben. Porque como les dije, el Señor hace lo imposible, el Señor lo hace posible. Si tú crees, ¿verdad?, que tus padres no van a llegar a los caminos del Señor, quiero decirte de joven que sí lo van a hacer. Porque tú estás creyendo en Dios, tú crees en un Dios que hace todo posible, un Dios que hace milagros, un Dios que puso a caminar a alguien sobre las aguas. Ese es el Dios que tú crees. Si tú crees que tú no vas a llegar a nada, déjame decirte que sí vas a poder, porque estás con un Dios que hace todo posible. Y las personas que están a tu alrededor no se van a quejar, no te van a impedir. Más bien vas a hacer con eso que crees tú, que aquellas personas se acerquen a Dios, que aquellas personas puedan creer en Dios, que aquellas personas puedan decir, es verdad lo que tú haces, es verdad el Dios que tú crees, yo quiero seguir ese Dios que tú sigues. Tus padres van a estar aquí, tu familia va a estar aquí, eso que tanto tú anhelas en tu corazón, lo que tienes en tu corazón, se va a cumplir, porque tienes la mirada puesta en Dios. Cuando nosotros dejamos de ver lo que el Señor tiene para nosotros, nos pasa como que nos hundimos, caemos, nos ahogamos, porque el enfoque ya no está en Dios. Para poder tú mantenerte a flote, para poder tú mantener lo que tienes en tu corazón, lo que el Señor, lo que tú tienes que el Señor cumple en tu vida, no podemos dejar de tener el enfoque en Dios. No podemos dejar de tener el enfoque en Jesús, que es el que realmente cumple y hace el milagro, que es quien realmente hace que tú puedas acercarte a Él sin importar lo que esté pasando a tu alrededor, sin importar las críticas que te lleguen, sin importar lo que el enemigo ponga en tu vida. Uno tiene que tener la mirada puesta en Jesús, porque si el Señor lo hace posible, si vemos que el Señor está morando en nosotros, ¿por qué dejamos de ver a Jesús? Si el Señor en realidad está haciendo lo que tanto tú le pediste, ¿por qué nos desenfocamos de Dios? ¿Por qué preferimos otras cosas? Porque hacemos caso a lo que el mundo nos quiere decir, porque hacemos caso a lo que nuestra mente, lo que el enemigo pone en nuestra mente para dejar de ver a Jesús. Siempre tenemos que mantener la mirada puesta en el Señor joven. Hoy quiero decirte con este mensaje que nunca, por difícil que lo veas, por difícil que lo sientas, por difícil que veas lograr ese milagro, esa petición, o veas cumplir esa promesa que el Señor hizo en ti, nunca dejes de ver a Jesús. Nunca dejes el enfoque principal, que es Dios. Y no te enfoques en la tormenta, porque la tormenta va a pasar, como pasó ahí. Después que el Señor se montó en la barca, la tormenta pasó. La tormenta va a pasar, porque tienes que tener paz. A pesar de lo que está alrededor, tú tienes que tener paz. Y esa paz te va a hacer que te enfoques en el Señor y que no apartes de su camino. Eso es lo que quería hablar con ustedes, muchachos. Espero que puedan seguir, a pesar de lo que esté pasando en su vida, seguir viendo al Señor, seguir leyendo su palabra, seguir enfocado en Dios, para que así no solamente vean sus milagros, sino vean cómo otros también se van a acercar por cada uno de ustedes. Luego que se pongan sobre sus pies para orar. Inclinen su rostro y cierren sus ojos.
Bendito Padre Celestial, Señor Jesús. Quiero pedirte, Padre amado, que seas tú, mi Dios bendito, en cada uno de nosotros, Padre. Que siempre, Padre amado, nos mantengamos, mi Dios bendito, enfocados, Padre, en lo que tú tienes para nosotros, Señor. Nos mantengamos enfocados, Padre, porque ya tú estás obrando, mi Dios bendito, en cada uno de nosotros, Padre Todopoderoso. Que seas tú, Señor Jesús, que a pesar de las dificultades, a pesar de la tormenta, Padre, que tengamos a nuestro alrededor, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza, Señor. Perdónanos, Señor Jesús, si en algún momento, Padre, quitamos la vista de ti, Señor. Perdónanos, Padre amado, porque estamos viendo el milagro, Señor Jesús. Dudamos, Padre, en lo que tú eres capaz de hacer. Dudamos en lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor Jesús. Sé tú, Padre amado, orando en nosotros, mi Dios bendito. Que nosotros seamos, Padre amado, Señor Jesús, esas personas que hagan creer a los otros, mi Dios bendito. Que hagan ver a través de nosotros que tú eres un Dios que hace lo imposible posible, Señor Jesús. Que tú obres, Padre amado, en nuestras vidas. Que tú obres en nuestra mente, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo, Padre, siempre se mantenga en nosotros, mi Dios bendito. Que a pesar, Padre amado, que nos estemos hundiendo, Señor Jesús, siempre vamos a reconocer, Señor amado, que contigo, mi Dios bendito, es que podemos lograr todo. Que contigo, Señor amado, que tú haces lo posible, Señor Jesús, y nos salvas, Señor amado. Que a pesar, Padre amado, que nuestra fe mengue por momentos, Señor amado, siempre vamos a tener la mirada puesta en ti, Señor Jesús, para creer en lo que tú estás haciendo, Señor Jesús, en lo que hiciste y en lo que vas a hacer en nuestra vida, Padre. Sé tú obrando, Padre, en cada uno de nosotros, Señor Jesús, y que tu Espíritu Santo, Padre, siempre se mantenga con nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Dios lo bendiga.